El libro que se menciona en la primera lectura, el libro del Apocalipsis, un libro precioso que hace una profecía de la historia. O sea, había una situación de que los cristianos estaban siendo perseguidos y asesinados por ser cristianos. Entonces, el Apocalipsis es un libro escrito en tiempo de persecución y es un libro de esperanza. Fue escrito para dar ánimo. O sea, en otras palabras, está diciendo, ustedes ven, esos enemigos, todos van a caer, ya están derrotados. Esos que están haciendo daño a la iglesia, todos van a caer, ya están derrotados. Pero no lo puede decir así, sino que lo hace en un simbolismo. Y el simbolismo está tomado de la Sagrada Escritura. Si alguien no conoce la Escritura, no entiende el Apocalipsis. Y pasa que nuestra generación no conoce la Escritura, no entiende nada este Apocalipsis. Aquí, lo que hoy se nos ha leído son como las dedicatorias. A veces cuando se escribe un libro, se le hace dedicatoria. Lo dedico a esta persona que no sé qué. Pues, en cierto modo, escribe 7 cartas, dice, a los 7 espíritus de Dios, a los 7 ángeles, a las 7 iglesias. Y le dedica este libro, que es un libro que quiere ayudarles ante lo que están viviendo en ese momento, cada una de las iglesias. Y fíjense que toma unos detalles. Por un lado menciona las cosas buenas que ha hecho cada iglesia, por otro lado menciona en qué ha fallado y en cierto modo le da como la solución. Mira, ahora haz esto. Por ejemplo, a esta que es la iglesia de Sardes, dice, conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te quede y está a punto de morir. Fíjense cómo no dice, ya no hay nada que hacer con vos, andate a la porra. No, hay solución. Hay un momento de conversión que puedes hacer ahora. Lo mismo a la Odisea. Le dice, conozco tus obras y no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como estás tibio y no eres ni frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Entonces soy rico, tengo reservas y nada me falta. Y aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le dice qué hacer. Entonces, primero, para ser rico, te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, y así serás rico. El oro que eran las obras buenas, obras según la voluntad de Dios. Después, un vestido blanco para ponértelo, que no se te vea tu vergonzosa desnudez. Hoy en día hay modas que pretenden llevar a las personas desnudas por la calle, hasta con los pantalones rotos. Esas modas no son de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ahí le dice,
un vestido blanco para ponértelo, que no se vea tu vergonzosa desnudez. Y colirio, dice, para untártelo en los ojos y ver. Que no vemos. ¿Qué no vemos? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A los que yo amo los reprendo y los corrijo. Hoy parece horrible que alguien nos corrija, que alguien nos reprenda. Parece una cosa horrorosa, cuando es una gracia. Si alguien te ama, te corrige. En cambio, hay una expresión que dice, el que te seduce es tu enemigo. O sea, el que dice solo las cosas buenas de ti es tu enemigo. Fíjense que hoy en día en psicología dice, no, tienes que pensar en las cosas buenas. Está bien. Pero los padres no, los padres tienen que corregir a sus hijos. Tienen que decirle en qué están fallando. No tanto fijarse en qué cosas buenas han hecho. Eso, gracias a Dios, lo están haciendo. Si han hecho algo de bueno. Pero si en algo están fallando, hay que corregirlos. Hay que decirles. Un papá o una mamá que no le dice nada a los hijos, está fallando. No cumple su misión de papá o de mamá. Y en el Evangelio, fíjense qué preciosa palabra. A mí me impacta tanto esta palabra de Zaqueo, que a veces como que la han predicado mal, esta palabra. Empezando por el nombre de Zaqueo. Zaqueo significa algo así como el puro, el inocente. Eso significa Zaqueo. Y siempre lo acusan de que era un ladrón, que era esto, que era lo otro. Fíjense lo que sucede en realidad. Entra Jesús en Jericó y atraviesa la ciudad. Hay mucha gente que lo sigue. Zaqueo era jefe de publicanos y rico. Y trataba de distinguir quién era Jesús. ¿Qué pasa con Zaqueo? Zaqueo no es malo, pero se ha equivocado. Se ha equivocado en lo que quiere hacer o en lo que ha hecho en la vida. Muchas veces pensamos que teniendo dinero, las personas me van a querer, me van a admirar, me van a respetar. Y Zaqueo tenía dinero, era jefe de publicanos. Pero ¿qué pasa cuando eres jefe de publicanos? Eres jefe de los cobradores. ¿Y qué pasa cuando llega un cobrador a una casa donde le deben? No estoy, no le digas nada. La gente se le corría. Él pensaba que teniendo dinero, mucha gente lo iba a estimar, lo iban a respetar, lo iban a llamar a su casa. Pero al contrario, la gente se le corría. Ese es el punto por el que sufre. Incluso ni siquiera lo dejan ver a Jesús, porque además era bajo de estatura. Fíjense, este detalle que menciona aquí en la Escritura, no por casualidad lo menciona. Lo menciona precisamente porque era una humillación para Zaqueo. A Zaqueo le hacía sentir mal, que era bajo de estatura. Él quería sobresalir y no podía. Entonces se sube a aquí dice una higuera, en otra parte dice un sicómoro. Él se sube
Aparentemente eran árboles que tenían ramas bajas, que te servían como una especie de escalera para subirte. Entonces, aparte que usted imagínense, si era jefe de publicanos, seguramente no era un jovencito, era ya una persona de una cierta edad. Y trepándose en árboles, imagínense ustedes. Entonces, cuando llega Jesús y se levantó los ojos y lo llama por su nombre, Zaqueo. Imagínense, cuando todo el mundo te rechaza, cuando todo el mundo te desprecia, y la persona más importante te ha llamado por su nombre, por tu nombre. Dios a cada uno nos ha llamado por el nombre. A lo mejor te has sentido rechazado y despreciado de personas poderosas, pero Dios te ama y te llama por tu nombre. Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Dice, él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Pero inmediatamente al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Él se consideraba pecador porque era cobrador de impuestos, pero no por el hecho de que él robara, sino porque esos impuestos que él cobraba era para el Imperio Romano, que era una nación que no temía al Dios de Israel. Lo cierto, les había hecho un templo, había tratado de respetar las costumbres de Israel. Sin embargo, el Imperio Romano pues adoraba a otros dioses, y lo que más rabia le daba a los judíos era que mucho de ese dinero que ellos pagaban impuestos, el Imperio Romano lo usaba para adorar otros dioses. Entonces, eso no le gustaba para nada a los judíos. Por eso los consideraban pecadores a estos, porque ellos sabían perfectísimamente que ese dinero también lo usaban para esas cosas. Porque era la política del Imperio Romano, estar en paz con todas las religiones. Entonces, dice, Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Fíjense, al joven rico Jesús le había dicho, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, luego ven y sígueme. Pero el joven rico se fue triste porque no quería vender sus bienes. En cambio, Zaqueo, sin que nada le dijera a Jesús, él ofrece la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres. Es más, dice, y si de alguno me ha aprovechado, fíjense, esta forma condicional significa que lo más probable es que no se había aprovechado de nadie, o sea, no había robado a nadie. Era una persona honesta en sus negocios. Entonces, y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré 4 veces más. Si a alguien le robé 100 córdobas, le voy a dar 500, 4 veces más. O sea, y es cuando Jesús dice, hoy ha sido la salvación de esta casa, también este es hijo de Abraham. Fíjense, hay una tradición que contempla a Zaqueo como un obispo de una ciudad, no sé exactamente de qué ciudad, pero se le considera que él llegó a ser obispo de una ciudad, o sea que realmente él se convirtió a Cristo y vivió una vida cristiana. Por eso
Esto sucede cuando nos encontramos con el amor, con aquel que nos ama, y nos creemos eso, nos lo creemos de verdad. La persona es capaz de entregarse, dedicarse totalmente a Dios.